Amigos, amigas de 30 y 40, ¿cómo están? Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Hola, ¿qué tal? Estamos en la emisión número 16 ya de este podcast, video podcast, llamado En 30 y 40. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, Instagram, TikTok. Nos encuentran como CRN Media y... ya en Facebook nos encuentran como En 30 y 40 Podcast, la página donde van a poder encontrar todos los videos, reels, presentaciones, presentaciones del podcast, no presentaciones en vivo. No, todavía no estamos en ese nivel. Todavía no me llegan al precio para eso. Exactamente. Oigan, fíjense que hoy es un día que ha sido bastante tormentoso. Todo ha pasado, inclusive se fue la luz en el estudio, cosa que no pasaba hace muchos años. Pero bueno, pues sí, creo que estábamos contentos de estar aquí porque sí había sido muy tormentoso el día. Pero bueno, antes que cualquier cosa y para tener buena vibra, ¿qué te parece, Beto? Sí, mencionamos a toda la gente que nos escribió. Claro que sí. Que, bueno, inclusive voy a hacer una mención especial y de hecho pues la voy a mencionar al principio. Ella es Lisette Herit Katsuragi. Suena muy sensei. Pues con ella estuve platicando un ratote y pues igual, o sea, de todas sus aventuras con los juguetes, mi alegría. O sea, fue bien interesante porque inclusive sí nos llegaron como al mismo tiempo como cosas que decías, mira, sí es cierto, o sea, cosas así que no me acordaba. Y chistoso porque porque resulta que también es fan, igual que tú, del espectáculo que hacen Ace of Base y el Isle of Dance. Esa madre. Que fue ya 2 veces. O sea, fue 2 veces. Este año viene un super cartel que la verdad yo sí voy a ir. Este año sí voy a ir. Es en el Pepsi Center. En el Pepsi Center en junio, ¿no? Algo así. No, en octubre. En octubre, sí, cierto, tienes razón. Sí. Bueno, pues Lisette, muchas gracias. Esa plática estuvo bastante chida. Pues se ve que los 2 programas de los que platicamos, se ve que los chutó completo. Entonces, bueno, pues te lo agradecemos enormemente. Y bueno, ella... Un gustazo. Ella quedó también de seguir reportándose. Perfecto. Sí, aquí. Claro que sí. Bienvenida. Lo que gusta es platicar, aconsejar, mentarnos la madre cuando algo no esté bien. Claro que sí, aquí estamos para recibir todo lo que tengas que comunicarnos. Y bueno, pues obviamente saludos a Abraham Acevedo, a Ramón Sarte Juárez. ¿Qué tal, Abraham? Saludos a Zach Pineda, a Carmen García Prieto, a Ana Cruz, a Elizabeth Jiménez. Tía, no veas esto tampoco. Revela muchos secretos este asunto. No, saludos a todos allá en Querétaro, a los Tavos, a Miguel, a Nico, a todos. Sí, un día se puede enterar de cómo fue que se cayó Miguel alguna vez. Sí. No vean esto. Sí, mejor no. De verdad. No manches. De verdad. Sí, de verdad. No lo vean. Don Tavo, quítele el teléfono. Gina Alvarado, Nan Martínez, un saludote, Nan. Ella es compañera mía en el club de fans de Aragán y compañía. Ok. Pues también, obviamente, pues por ver estas loqueras. Saludos Tarry Díaz, de nuevo, Selene, que bueno, pues es amiga del Rockberto. No, Selene Sclay, que es amiga del Rockberto. Saludos a Rockberto también. Te guardamos ahí un vaso, para que hagas buches. Lo quité. A mi madre, que bueno, pues también se ha vuelto asidua y que bueno, está reconociendo muchas cosas que no sabía que pasaban por nuestra vida. Y de hecho sí me comentó así. También, si Alejandro quedó como quedó... Sí, bueno. Un día se va a enterar por qué. Sí, exactamente. No, y bueno, le sorprendió el asunto de las estampitas, de los tapados, que yo fuera tan vago para eso. No, y oyó los reclamos que hizo porque le quemaron las Garbage. Sí, claro. Eso. Por favor. Eso, por favor, tómelo en cuenta. Ya viene Navidad. A Esther Urquieta, que nos ve desde aquí enfrente, desde la casa contigua. Muchas gracias. A Jesús García, Juan Carlos Cabrera Flores. Adivina también quién nos escribió. ¿Quién? También está vaciadísimo. Mara Franco.
un saludo de nuevo. Ya también, ya es amiga mía de la prepa, pero ok, por aquí, ya me acordé, ya ya la me habíamos acordé, mencionado. ya. Y qué chido que sigue poniendo atención. A Fernando Ramírez, también el Artemanías, el Artimañas. El Artimañas. Desde Mérida, Juan de Dios Hernández, ¿has visto a la Farrow? A la Pasaja. Ajá. ¿No la has visto? No. Pues perdió como 30, 40 kilos. No, mami. Y es otra, güey. No. Saludos a ella. Nada más he visto a Juan de Dios. No, saludos a ella y muy bien, qué buen esfuerzo y qué bueno que hay que estar cuidándose. Sí, hay que cuidarse. O sea, mira, más que por estética, cualquier otra cosa. Por salud, güey. Sí, neta lo he visto. Que no sé si viste el video que pasó hace poquito, que está en una conferencia, unas gentes que tienen sobrepeso, están teniendo una especie de reunión, conferencia, y dicen, ¿qué podemos hacer para mejorar todo esto? Y sí, agarró un güey, se paró, levantó la mano y dijo, pues, con una buena dieta y ejercicio todo puede cambiar. Pues se ofendieron. Pues sí. Se ofendieron y corrieron al vato de la conferencia. No, pues es que hay que caer en conciencia de que esa es la realidad. De que sí, o sea... De que solo así se puede. De que si es una condición que viene desde pequeños... Claro. Pues obviamente hay que cuidar el cuerpo porque el cuerpo no va a resistir. O sea, y bueno, hay que revisar pues si no es tiroides o si no es algún bicho o algo así. Exacto. Pero pues el chiste es que sí hay que cuidarse. Sí, si la tiroides... ¿Después la levantoides? Cállese, Armando Hoyos. Fer Aguayo, Rey Arnold Martínez, Saúl Galicia, Pati Aguilar, Eduardo Daniel Rodríguez, Blas Olivares, Gibrant Medina, que bueno, pues es un amigo también que fue él es dueño de una página legendaria que se llama rocksónico.com. Ok. De aquella época de los portales. Sí, cuando estaban los portales. Bueno, pues Gibrant Medina, muchos saludos. A León Ernesto Alba Gómez, que inclusive, pues, agradecemos que lo haya compartido en otros grupos. León, estuvo compartiendo ese de Mi Alegría en varios grupos, lo vi por ahí. Y qué chido que te lata este programa. Está muy chido. Gracias, de verdad. Saludos a tu familia también. Juan Carlos Solís, Michelle Carboni, Evis Farid Badwan, desde Monterrey, Mague Barrientos, desde Tultitlán, Eloísa Montes, Gabo Morales, José de Muñoz, Ricardo Pérez Palacios Durán y, por supuesto, Eduardo Dib. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y tú tenías que hacer una mención de Fe de Ratas. Fe de Ratas. Fe de ratas. Ratas. Sí, no. A ver, por favor, cuéntanos en qué la cajeteamos. Pues hace como unos 3 episodios, más o menos, estuvimos platicando acerca de los juegos que jugábamos cuando éramos pequeños, entre los grupitos de amigos y todo este rollo. Y resulta que confundimos un juego con otro. Ajá. Entonces nos mandaron un comentario, el cual no estoy encontrando en este momento. No sé por qué. Te lo mandaron. No, sí debe de estar por aquí abajo. Bueno, el chiste es que confundimos la rueda de San Miguel con Doña Blanca. Doña Blanca, exacto. Saludos a aquí no aparece el nombre, pero acá afuera en las notificaciones sí. Un saludo A ver si, señores de YouTube, por favor, pónganlos. Sí, revisen que se regresa otra vez al principio. Lisette Robles nos dice, la que tenía que golpear para romper la unión era Doña Blanca. Qué par de. Hijo. Bueno, también tome en cuenta que tiene 30 años que no jugamos esas cosas. Sí, exactamente. Pero sí tiene razón. En la rueda de San Miguel se tenía que voltear y estar en el círculo, pero volteado. Porque al final de la canción decía, a lo maduro, que se voltee Beto de burro. O sea, sí, tienes razón. Y el otro era romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Y corrían a lados opuestos y el que ganara se unía a la... Tiene toda la razón. ¿Cómo se llama? Lisette Robles. Tiene toda la razón. Lisette, de verdad, una disculpa. Ahora sí que una disculpa a nuestros niños internos. No, bueno, pero exactamente de eso se trata el programa. O sea, de tener esta interacción, porque al final es que también, o sea, hagan el ejercicio ustedes y de repente hay cosas que las tienen así súper presente. Hay cosas que les llegan así como de iluminación espontánea. O
sea, cosas así que decías, cabrón, ¿cómo me acordé de esto? Sí, y hay cosas que de plano, o sea, como muchas veces que hablamos de artistas y eso que no teníamos ni idea que sabíamos esa información. También hay cosas que de repente se te van. Es que es tanta información la que manejamos día con día y luego a través de los años, pues sí, como que de repente se te va la hebra. Y rascarle al cerebro, pues sí, es algo... Dijera Sharon, pues se te van las cabras a pastar al monte. Sí, exactamente, se te prende la tele también. Sí, exacto. Saludos a Sharon también, que ahorita está en un problema. Percance. En un percance. Sí. Pero bueno, pues nos quedamos en estos jueguitos ya de video, en este asunto de los videojuegos. Activision, que bueno, pues también resulta que el Activision era... pues es que ni siquiera era un asunto de juegos, o sea, era como una parte de la casa, ¿no? Sí. Me llamó mucho la atención, y fíjate que no es la primera vez que oigo, me llamó mucho la atención lo que dijiste de tu casa, que realmente el Nintendo o estos jueguitos, el Atari, pues lo sacaban solo cuando era... de reunión, sí. O sea, como que era un asunto, más que de presunción, era un asunto como de estatus, ¿sabes? Porque inclusive yo me acuerdo que hasta que, o sea, realmente si lo piensas, o sea, mis padres compraron esa Commodore 64 pensando en que era un computador. Sí. O sea, no era. No, claro, lo era. Pero pues, ¿qué podías hacer? Basic, punto. O sea, no había más, ¿no? Y obviamente... Es que justo los documentales, las conferencias, poquitas conferencias que había acerca de tecnología y más tu papá que como que en su momento... Pues sí, en su momento estaba metido en esa cuestión más tecnológica y demás. Prometían justamente y ya vislumbraban el éxito de la computadora como medio de, pues ahora sí que para todo. Ahora preguntémosle a Jobs, a Steve Jobs, qué tan de acuerdo está con esa frase que acabas de decir cuando le hablaba a toda la gente para que invirtiera en Apple. Sí, exacto, sí, todo el mundo lo ignoraba. Sin embargo, después llegó cuando nace ya la marca Apple ya se constituye grande, lo dijo. La marca Apple te da estatus. ¿Y qué pasó? Claro. Actualmente cualquiera se compra crédito en el Coppel un iPhone, pero siempre fue un símbolo de tecnología, sí, siempre fue de estatus. Pero bueno, o sea, a lo que iba con esto es que al final, o sea, nosotros, o sea, mis padres, el asunto de las consolas como tal, pues no las veían como algo, pues educativo, digamos, ¿no? No era nada, es que no era nada didáctico. Pero, o sea, al final acabamos teniendo el mismo síndrome porque la estúpida Commodore 64 fue nuestro vicio. Sí, claro. O sea, pues es que nada más jugábamos, ¿no? O sea, sí, es que no había gran cosa. O sea, si no comprabas una buena impresora y no le pedías al técnico, porque había que hacerlo, de instalarle un buen procesador de texto para hacer por lo menos tus tareas, algún trabao, escribir no te servía algo, de nada. No te servía absolutamente de nada. No había una especie de contador, un matemático ahí que requiriera el uso de la computadora. Entonces, pues realmente no había más que hacer que jugar. Claro, y entonces, bueno, la cuestión es que todo esto, pues sí nos llega con mucho retraso a México. Las chispas o los Coney Island o las maquinitas, como vulgarmente, pues empiezan a crecer. Inclusive estaba viendo, o sea, me metí a curiosear por el tema, o sea, por el tema que abordamos. Y resulta que en Estados Unidos sí, por ejemplo, cada juego tenía su comercial de televisión. Sí. O sea, sí había comerciales de los juegos. Aquí, ¿tú llegaste a ver algo? Sí, sí, hubo muy pocos. O sea, Mario Bros tuvo su comercial. No sé, el Nintendo obviamente tuvo su comercial. Algún juego de Atari sí recuerdo que tuvo su comercial. Zelda fue muy sonado. ¿Y sabes qué fue más? Y digo, me voy a, yo creo que adelantar tantitito en el tiempo, en nuestra línea temporal. Que más cuando salía en el programa de Gus Rodríguez o el de esta... pero es que, a ver, o el de Graciela Mauri. Sí, digamos que en ese espacio, ya en la hora de los comerciales, era cuando salían estos anuncios. Eso ya eran los 90s. O sea, eso sí es muchísimo. Pero o sea, todavía estamos hablando de 91, sí, 90. pero, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, lo que les contaba la vez pasada, los catálogos. O sea, cuando llegamos con este señor de los catálogos, o sea, yo... pues muchas veces he contado que
que mucha gente me tachaba de ñoño por estar en la biblioteca en lugar de en el patio. Sí. Pero es que yo emulaba los catálogos. O sea, yo hacía mis propios catálogos con mi propio pulso, con mi propia mano, y entonces emulaba todo lo que jugaba en la Commodore 64, pues lo intentaba emular en mis propios catálogos, o sea, en custom. Sí los coloreaba y todo, o sea, porque también era importante el color, pero al final, en esos tiempos, o sea, ni siquiera... Yo creo que ni siquiera estaba medido en el sentido de que pues ni siquiera había revistas. Sí, no. Programas. No había nada. No, ni pensarlo. Ni pensarlo, no. Pero revistas de Atari y eso. Y es que yo creo que en México todavía era como el... yo creo que todavía estaba catalogado... Categorizado. Perdón, me están dando un derrame. Categorizado como un juguete de moda. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Bueno, es que yo creo que todavía no tenía ni categoría. O sea, no sabía si era un juguete, si era un gadget, si era para adultos, si era para niños. O sea, como que todavía era así como un asunto de... Bueno, inclusive sí, es que era como tecnología. Sí, como lo dices en tu casa. O sea, no era un aparato que estuviera así a dejes en manos de un niño. O sea... No, sí, porque sí, por ejemplo, llegué a la casa de compañeros de la escuela y lo tenían, o sea, exhibido, ya sea en el librero de la casa. O en estas vitrinas con vidrio, ¿no? En alguna... Sí, de estos libreros con su cristalería, con sus ventanas de cristal, sus puertitas de cristal, perdón. Lo tenían ahí, siempre estaba conectado, estaba puesto. El mío no, el mío siempre tenía que estar guardado en su caja. O sea, yo creo que la caja del Nintendo de mi Nintendo habrá durado... Fácil, unos 8 años. Fíjate. Hasta que ya estaba... Sí, ya estaba para dar. Ya estaba haciendo el... Como decíamos la otra vez, esto sucede en 1990, en la Navidad de 1990, cuando mágicamente en las tiendas empiezan a poner teles con esta pistolita. Ajá. O sea, este asunto del Duck Hunt, antes que Mario Bros, yo creo que fue... la bienvenida del demonio, güey. O sea, para los abuelos era así de Santo Jesús del Niño Atocha, ¿qué es esto? ¿Qué nos espera? Sí, exactamente, ya era el futuro, porque exactamente el juego... Me imagino el videíto de no me acuerdo qué serie es, que le hace, va a pasar otra vez. Ajá. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Dark. The Dark. Pasar otra vez. Vean esa serie, Dark, muy buena. Muy enredosa, pero muy buena. El asunto es que cuando empieza a salir esta estantería de Duck Hunt, pues se volvió una loquera. Sí. Porque todo eso lo llegabas a encontrar en Coney Island. Y era dispararle a un vaquero. Sí, ese de los vaqueros. No me acuerdo cómo se llama. Era inclusive lo juegan en Karate Kid. No sé si te acuerdas la escena cuando entran al arcade, que todavía está Elizabeth Shue y Daniel. Cuando está enojado. Exacto. Y entonces Daniel le dice, no dispares. Sí. Y está jugando ese de los vaqueros. Sí. Pero eran Volver al Futuro. Ajá, también salen en Volver al Futuro cuando los niños reconectan la máquina. ¿Quién es uno de esos niños? Vamos a dejarlo aquí en trivia. Escríbanos quién era uno de los niños. Bueno. ¿Quién es uno de los niños que está jugando en el la pistolita en Volver al Futuro parte 2? Yo sí sé. ¿Lo puedo decir? No. Bueno, niño, no. Bueno, la cuestión es que ese de pistolas, pues lo habías visto en el Coney Island. Sí. Y para nosotros, o sea, para un mortal como yo, todo lo que había en el Coney Island, pues era literalmente imposible tenerlo en tu casa. Y de repente tuviste ese acercamiento con la pistolita. Sí. Y sí fue así como de... ¡ay, güey! Sí, no, y venía la caja precisamente con el zapper, ¿no? O sea, venía con la pistola naranja, Mario Bros. y Duck Hunt. El Nintendo y dos controles. Sí, era el set completo. Ese era el set de Nintendo de 1990 que entró a México y que yo creo que fue de las primeras, de los primeros aparatos tecnológicos que se vendió masivo, güey. Más que el Atari, más que la Activision, Nintendo. más que el Sega. ¿Cómo se llamaba el Sega?
El Genesis. El Genesis. Sí. Más que todos esos, el Commodore, o sea, más Sí, que no, todos sí, esos, no, cualquiera. lo que más se vendió en aquella época fue el dichoso Nintendo. Nintendo, sí. Y es que Nintendo llegó con una mercadotecnia previo a su lanzamiento. O sea, había una mercadotecnia, ya se hablaba de Mario Bros. En noticieros, en diferentes espacios televisivos. Ya se hablaba del furor que estaba haciendo Nintendo, un tal Mario Bros. Que estaba revolucionando la industria del juego, porque todavía no podemos llamar videojuego, no había una industria tan Sí, era completa. la industria del juego. Sí. Entonces, y se refuerza, como dices, con gente como Gus Rodríguez, y como Graciela Mauri, que tuvo el suyo en Televisa, o sea, uno era de TV Azteca, el otro de Televisa. Esto habrá sido como a mediados del 90, inclusive 91. Sí. No tengo bien la fecha, Sí. pero... Pues Gus obviamente era el vitral de todo este asunto de los juegos. Graciela Mauri, Graciela Mauri fue la conductora nada más de un programa de concursos patrocinado por Nintendo. Que involucraba a Nintendo, exactamente. Sí. O sea, de hecho, con lo que empezaban, ya que presentaban a los concursantes, pues era un juego real de Tetris, ¿no? Donde un niño estaba aventando piezas y el otro las acomodaba. Y entonces ya contaba. Era más que nada la conductora. O sea, no se metió más allá en el tema. Cambio, Gus, Gus Rodríguez, en paz descanse. Gus sí se metió en el asunto de ser gurú de los videojuegos. Inclusive, o sea, yo me acuerdo desde la Commodore 64, había juegos, fíjate, por ejemplo, vamos a poner así de bote pronto. Que un juego te costara, pues ya había dicho, no sé, 10,000 pesos. Ajá. Pero había veces que el vendedor te decía, son 10,000 pesos más 500 pesos del manual. Ajá. Y entonces era así como de... Pero pues, si lo voy a jugar, voy a aprender a jugarlo, ¿no? Sí. Y entonces resulta que los dichosos manuales eran precisamente para juegos, sobre todo esto que se llama el RPG, Role Playing Game. Mis primos van a estar muy orgullosos de lo que acabo de decir. Muchas gracias. Estos juegos de rol, o sea, en donde tú eres no necesariamente tienes que ser point of view, pero en donde tú eres el protagonista. O sea, donde tú tomas las decisiones, donde tú o sea, no hay un lineal, ¿no? O sea, no es como Mario Bros, que no es tan RPG, porque pues al final pues el monito sigue una secuencia y una ruta. O sea, no puedes decidir, me meto en esta puerta o en esta otra. Ajá. O no puedes decidir, pues empiezo por el final y después me bajo. O sea, no, el role-playing game es precisamente cuando la decisión entera del personaje la tomas tú. Por ejemplo, Zelda. Zelda fue el primer de los primeros RPGs. Y bueno, la cuestión es que había desde la Commodore, me acuerdo que sí te vendían el manual de, por ejemplo, de Maniac Mansion. Okay. Fíjate que bien chistoso porque pues era uno pobre, era uno niño, era uno ingenuo. Yo, por ejemplo, nunca compré el manual. O sea, como que se me hizo algo, pues así como, pues, ¿para qué? Exacto. Pues, ¿para qué? Si lo estás jugando y estás descubriendo y estás, pues, ¿para qué necesitas un manual? Pues resulta que durante toda la estadía que yo jugué Commodore 64, que habrán sido unos 10 años, pues el Maniac Mansion jamás lo pude terminar. O sea, descubrí casi todas las cosas. O sea, porque de repente jugar Maniac Mansion era un asunto de... Para poder tirar la llave que está en el candelabro necesitas grabar un ruido rosa en el cassette que está escondido atrás. O sea, era una especie de secuencias bastante... de repente ilógicas. O sea, porque si era así como de... o sea, ¿por qué o sea, de cosas así de... O sea, ¿cómo, en qué momento se juntan un candelabro con una vela apagada? O sea, había cosas muy incongruentes, pero que al final eran una secuencia y el manual te servía para eso. Justo para eso. O sea, el manual exactamente lo que te facilitaba era el asunto de muchas contraseñas, de cuántas veces tenías que girar el telescopio para poder ver la contraseña, cuántas monedas tenías que poner para, no sé, o sea, había como, no sé, 7 secuencias ítems, con contraseña. Entonces, pues rarísimo, ¿no? O sea, y
ya muchos años después, o sea, ya con la llegada de YouTube y con este asunto de los emuladores, Ajá. Por fin puedo decir que acabé Maniac Mansion después de casi 30 años y lo acabé en 3 de sus 6 modalidades porque ok, lo sí, puedes porque acabar cada uno diferente. sí, son 6 personajes. Sí, ¿no? son 6 personajes, entonces son Sí. 6 finales diferentes. Sí. Llevo 3, pero bueno, pues ya está bueno. Y entonces Nintendo y estos programas, por ejemplo, el del Gus, pues eso era lo maravilloso, Sí. porque también salió una revista que se Nintendo, llamaba sí, Club Nintendo. Club Nintendo. Club Nintendo. Primero fue Club Nintendo y después Nintendo Manía. Sí. Y eran unas piezas bien chidas, porque estaban en la tendencia. Sí. O sea, era tu manual. Sí, y es que sí, o sea, justamente lo que traía normalmente la Club Nintendo era justamente que te traía, entre otras cosas, traía una lista de los nuevos lanzamientos en México, una lista de los lanzamientos internacionales, traía también atajos, passwords, tips para diferentes juegos, los juegos que estaban siendo de moda, y también traía reportajes de los nuevos descubrimientos o de cosas que se hacían en las convenciones de creadores de videojuegos, de tecnologías, que para nosotros eso estaba alejadísimo Sí, no, de nuestra realidad, porque realmente, pues para nosotros, pues nada más existía este asunto del juego y del consumo. Ajá. O sea, no había Sí, como sí, sí, más. no. Ya era un extra el que existiera Gus. Ya Sí, era un sí, extra sí. que estuviera Club Nintendo. Pero pues para todo lo demás sí era como una cuestión completamente imposible, impensable. Sí, claro. Y bueno, como dices, o sea, extrañamente las primeras veces, pues era el asunto de las recomendaciones. O sea, no había como no había como tanta información. Entonces, ¿qué juegos comprabas? Porque aparte no eran juegos baratos. O sea, Sí, no era no, así no, como no. para... Me voy a arriesgar a comprar un E.T. No. O sea, no. No, sí, o sea, los juegos oscilaban entre los 300, 400 mil pesos, 500 mil pesos, Exacto. dependiendo del título. Exacto. O sea, sí. Podías también, ya había en esos tiempos, o sea, esto del cambalache del trueque de videojuegos ya Pero eso empezaba. empezó después. O sea, empezó como 3 o 4 años después. No, fíjate que no, porque de hecho, yo cuando fui con mi papá a comprar el único videojuego que me compró así directamente como comprar, ya en la ¿Cuál fue? en la tienda no me acuerdo cuál fue. Habrá sido Pinball. Fue Pinball. El Pinball de Nintendo, porque pues obviamente pues, mi papá era el que ponía el dinero, dijo, no vas a comprar el juego que tú quieras, cabrón, vas a jugar algo que no sea agresivo, ya sabes, ¿no? Entonces, O sea, Double Dragon no. no, y estaba buenísimo el Double Dragon. Estoy hablando del 90, y ya el del local, es que creo que fue en Meave, güey. Creo que fue en Plaza Meave, y ya el del local ya tenía cartuchos abiertos que cambiaba. Y tenía todos los cerrados, los nuevos. Ya venían Sí, en su cerrados, caja. venían en su caja Ajá. con su manual, como dices, con su fundita, o sea, todo venían los nuevos y los usados. Y los usados. Sí, o sea, que ya también, venía. fíjate que algo bien curioso y que también habías comentado la otra vez y que sí es un asunto, pues curioso, esta inserción de los videoclubes Ajá. de rentarte los juegos. Sí, los juegos. Porque además creo que fue una muy buena idea, digo, en sentido del negocio, porque como decíamos, o sea, era bien difícil como que decidir qué juegos jugar. O sea, hasta que no lo veías, porque muchas veces las tapas no te decían mucho que digamos. Sí, no, venían dos capturas. Ajá, y ya, y una breve. Parecían películas, vaya. Exacto. Entonces, era como complicado. O sea, si tú veías, por ejemplo, la tapa de Qbert, pues era así como de, pues un mono azul que decía groserías. Bueno, que hacía la onomatopeya de la grosería. Que justamente yo, o sea, yo no conocí Qbert en arcade. Yo lo conocí en caricatura.
Ah, fíjate. Salió la caricatura de Q*bert y justamente pasaba eso. Se pegaban, se caían, se golpeaban. Y la onomatopeya, la grosería. Qué Sí, vacío. era muy cagado. Y bueno, de los primeros juegos, pues sí, la incursión de los videoclubes, de rentarte los juegos para ver de qué se trataba y para ver si lo comprabas. Sí, si lo comprabas pues o era no. una buena idea, porque pues sí, pues sí te dabas la idea, valga la redundancia, de los juegos, ¿no? Y de más o menos qué te gustaba, o sea, si te gustaban pues los juegos de destreza, los RPGs, a lo mejor los de aventura, ¿no? Ajá. O sea, los que eran así como muy rectos, muy me acuerdo, por ejemplo, de los rescatadores de Chip and Dale, por ejemplo, de los primeros. Sí, Capulinita. Ah, caray, ¿cuál? Capulinita. ¿Cuál era ese? Adventures of Island. Ah, claro, El Adventure Island. No, sí, bueno, sí, el Adventure Island era de los primeros. Una chulada. Estaba muy padre y era igual de aventuras, estaba muy bueno. Ajá. Lolo, ese era como destreza. Sí, Lolo. Ese era muy bueno, el Lolo era buenísimo. Y bueno, y hubo una versión pues parecida al ¿cómo se llama? Al Tetris, que se llamó Doctor Mario, que era Doctor de Mario, vitaminas. que era una variante, sí. Era una variante así de colores. Sí, porque sí salió el Tetris en Nintendo. Sí salió Tetris en Nintendo, que yo creo que sí fue de los más de los más asediados, de los más vendidos. Estaba Paperboy, que era un chamaquito que iba aventando los periódicos y tenías que atinarle a la puerta de las casas. Creo que sí. Y pues obviamente rompías un montón de cosas, te ladraba un perro, pues había un montón de cosas. Sí. Y pues había otro que se llama Bomberman, también Bomberman, estaba muy padre. El Bomberman también era muy buscado. Sí, o sea, como que a pesar de que hubo muchísimos juegos, porque la verdad hubo muchos, y ya te platica el Skate or Die también estaba muy bueno. En general, como que había ciertos títulos que eran los que llegaban, se volvieron top. Sí, claro. Y esos, todo el mundo los había jugado, los tenía, los muchas prestaba, veces también la estrategia era el arcade. O sea, las maquinitas, las chispas, muchas veces esa era como la estrategia de meter esos mismos juegos. Y pues obviamente, pues, por ejemplo, el Double Dragon. El Double Dragon, pues sí tenía. Y ahorita, buenísimo. Fíjate que investigando, o sea, viendo así los YouTubes y cosas así, pues me acordé de Asteroid. De la navecita Asteroid. Esta que, o sea, te salían así como unas piedras, cierro comillas, con unas balas, cierro comillas, tenías que, pues, acabar con esos asteroides, ¿no? O sea, exactamente, tenías que destruirlos. Ajá, y exacto. Se hacían chiquitos. Y de repente, pues, Nintendo también sacó su versión como más moderna de Asteroids, pues, ya así súper, o sea, sí era como wow, o sea, sí era de las, Pero si te fijas al principio, los juegos de Nintendo pues eran muy el estilo Q*bert, Lolo, muy así, ¿no? Zelda, o sea, Zelda fue de los primeros extraños, inclusive el mismo cartucho, pues era de super lujo, era dorado. Sí, o sea, exacto, el Zelda era dorado. El Zelda era así como sí, wow. Sí, fue un gran lanzamiento de Nintendo, Zelda, sí. Y bueno, pues también de los que recordamos así como bastante buena onda, era uno que se llamaba Hoop, que era así como un 21, que jugabas básquetbol. No era de ningún equipo, todavía no estaba sponsoreado, pero pues obviamente en las imágenes pues notabas ahí a un Larry Bird, a un Michael Jordan, a un... Sí, como que... Sí, lo asemejaba. Ahorita que hablas de ese, también otro juego también tuvo su popularidad. Punch Out de Mike Tyson. Ajá, de Mike Tyson, justo. Fue de los primeros de las primeras generaciones de Nintendo, Punch Out. Sí, no, era un juegazo. Sí. Y sí era violento, pero bueno, era justificado. Trancazo y sí. Y sí estaba... Sí, se ven buenos los trancazos cuando te daba el trancazo y nada, veías a tu mono cómo se le volteaba la cara toda chuta, así. Le salían pajarillos. Espaldas, porque tú lo tenías de espaldas, era igual así en primera persona. Ajá. Y nada, bien. Ajá, sí, toda la cara chueca, estaba buenísimo. O sea, la verdad, buenos gráficos a pesar de las carencias que tenía el 8 bits. Sí. O sea, sí, el Punch Out, inclusive yo creo que por eso llamó tanto la atención por los gráficos. De deportes, bueno, hablábamos del pole position la otra vez. Pero empezó también a salir... De repente sponsoreaba, no sé, por ejemplo, Volkswagen, ¿no? Entonces salía uno de puros golfs
Ajá. Y entonces era G1 Turbo, ¿no? Sí, Entonces ya sí, empezaba ahí a haber un golfcito, ¿no? Ujú, Ahí sí, ya como por empezaban ahí. a hacer estas licencias de... Ajá, de- y son juegos de marcas. extraños. Sí. O sea, son juegos súper coleccionables porque de esta primer camada, pues tampoco sacaban así tan masivo. O sea, No. también era un asunto como de irse Sí, ir viendo qué tranquilo. pasaba para no quemarse. Sí, exactamente. Sí, Sobre sí, todo sí. para no quemarse. Sí, exacto. Salieron, por ejemplo, las de Volver al Futuro. Ándale, sí. Salió Roger Rabbit. Indiana Jones, Indiana Roger Jones. Rabbit, Dick Tracy. Dick Tracy. Dick Tienes Tracy toda la también, razón. que bueno, pues Sí. estaba, actuaba Madonna en la película. Sí, exacto. Y ya empezaba a ver esta cuestión. Batman también estuvo. Batman, que se llamaba, Robocop. ese de Batman era algo así como del rescate de Ciudad Gótica, Batman. Pues, Y el juego era como muy básico. Sí. O sea, era como de estar subiendo la fábrica de Sí, era ir Ciudad avanzando y Gótica. para plataformas, muy, Ajá. muy básico. Pero lo interesante es que sí hay un punto en el que con puro pixel hicieron la cara de Michael Keaton y dices, Claro. güey. No, y también O sea, del otro, de Nicholson. Sí, de Jack el Guasón. Sí, estaba muy chido ese Guasón, sí es cierto. Sí, esos gráficos Tienes estaban toda bien la chidos. razón, sí. Y bueno, la vez pasada no les conté, pero bueno, regresando a esto de los pixeles, hay una anécdota como muy chistosa. No me acuerdo en qué plataforma. Me imagino que un asunto de Apple o de Commodore o de estos videos así de los 8 bits, obviamente en puro frame. Aquí en el instituto donde estudiábamos, pues teníamos clase de computación. Ya éramos una escuela muy moderna, muy avanzada, que nos enseñaban a hacer de estos banners impresos con globos. Ok, Sí, feliz sí, cumpleaños y te amo, Ajá. bla, bla, bla. Que aparte era chistoso porque te tenías que esconder cuando tenías la pretensión de hacer algún te amo a alguien. Ah, claro. Pues sí, era así como mantenerte en perfil bajísimo y esperarte hasta el final para que la impresora hiciera su trabajo, sí, ¿no? sí, O sea, sí, quedan claro. de esos papeles así con hoyos Ujú. a los lados. Pero bueno, resulta que alguien muy tecnológico en el instituto, pues hackeó una de las computadoras y le instaló una maravilla que se llamaba Larry 5. Ok. Larry 5, volvemos a los pixeles, O sea, estamos hablando de pixeles. Larry 5 era un juego para adultos en donde la intención era hacer que Larry tuviera relaciones con las prostitutas de la zona. A la madre. Esa era la intención. Ajá. Entonces era un RPG Ajá. en donde Larry llegaba con la dama de la noche y le decía, oye, pues, ¿qué onda? Y la dama de la noche le decía, no, es que no podemos hacer nada hasta que no consigas tu cartilla, así y asado. Entonces tenías que mandar a Larry a conseguir la cartilla esta, pero resulta que la cartilla la conseguías si le pegabas al mono del bar. Ok. Y entonces, o sea, era un RPG muy Sí, sí, complicado. sí. Pero, pues, en pocas palabras, era el asunto, pues, Ajá. de llegar al cuarto con la dama de la noche. Ok. Evidentemente, digo, obviamente, pues, también pensemos en aquella época. O sea, pues, sí, éramos todavía esto del machismo, era mucho más preponderado y exacerbado. Y bueno, la cuestión es que, pues, en algún momento de la historia, pues, alguien consiguió ya tener como todo listo. Y entonces la chica le dijo, ok, pues renta el cuarto con los $75 que traes de que conseguiste no sé dónde, pues renta el cuarto y te veo arriba, ¿no? Entonces, imagínate ese momento crucial después de todo un año Ajá. de educación tan acérrima que tienen las escuelas. Sí. Pues no manches, o sea, ya se había llegado el momento en que Larry iba a tener su encuentro, güey. Era algo, Sí, sí. o sea, por Dios.
Y entonces, porque además, pues bueno, de repente, como dices, estas gráficas de pixel, de repente, pues sí salía la dama de la noche, así en un fijo de pixel, pues ya sabes, ¿no? Así muy provocativa, muy acá, muy, pues sí, muy glamurosa, muy... Al final era un pixel. O sea, no era... Sí. Pero, pues sí tal alborotaba. No estábamos acostumbrados. Sí. Entonces, pues en tu mente, pues el momento crucial del juego, pues no sé qué te imaginabas, ¿no? O sea, pues iba a ser algo así. Y entonces, pues total, llega Larry y llega la muchachona y no, pues que quítate la ropa y que ponte en la cama y que no sé qué, no sé cuánto. Y literal, Beto, o sea, todo ese momento, todo ese crucial momento que vivimos durante todo ese fastuoso año para esperar que nadie borrara el juego, que no hubiera alguna estupidez. Te lo juro que estábamos todos así encima, ¿no? O sea, inclusive ni siquiera alcanzabas a ver, pero estábamos todos, así todos. Porque además también no jugaban todos, obviamente. O sea, pues obviamente estabas tú de baboso viendo cómo jugaba el otro. El que tú jugaras era casi imposible. O sea, era imposible. Y entonces el asunto es que pues este cuate ya está ahí bien dado, quítate la ropa, que métete a la cama, que no sé qué. Y yo lo que alcancé a ver, o sea, fue maravilloso. Era el cuadro en una toma hacia arriba del cuarto, o sea, la toma del cuarto, la cama, una tele, una ventana, vista desde arriba, la camita, con un letrero que cambiaba, obviamente, un monocromático, o sea, verde-negro, gris. Y el letrerito que decía sensor. Y ya con eso andaban bien parados todos. No, cañón. O sea, si era una cosa así. Oye, Larry, nuestro querido Larry. Investiguen ahí acerca de ese juego. O sea, sí se los dejo de tarea. Porque NES sacó sus versiones de Larry. ¿Cómo crees? Sí las sacó. Ya colores. O sea, ya colores con mejor pixeleaje. ¿No crees que haya sido? Porque también es parte del tema. ¿No crees que haya sido un bootleg? No, ahorita te lo voy a enseñar. No. O sea, es que ese Larry era... Wow, porque justamente ahorita ya ahora que entrando en esto, a pesar de ser una industria nueva... Ya había bootlegs. Bootlegs y había los chinos ya se habían... Sí, los chinos ya se habían... Pues inclusive... Es que salió una versión anterior al NES que se llamó Famicom. Ajá, y ese sí fue original. Sí. O sea, para nosotros en México pensamos que esa es la versión pirata de Nintendo. Y no. Pero no, esa es la primera versión. Y como el Famicom era un poco más sencillo, pues empezaron a trabajar sobre el Famicom, a hacer bootlegs. Ahí está. A ver. No inventes. Oye, sí. Qué pedo. Larry 5. Deja aquí el... Sí. Voy a poner... El DC. Y se puede jugar, ¿eh? O sea, ahorita hay un emulador. Está súper difícil. O sea, sí es difícil porque sí son muchos pasos. O sea, necesitas romper un ¿cómo se llama? Una cigarrera que está en el baño para sacar todos los coins que están ahí en la dehesa. Pero no lo puedes romper tan fácil porque tienes que engañar al de la puerta para... O sea, es un RPG súper bien hecho. Pero, pues sí, la temática es esa. O sea, la temática es pues que Larry tenga su noche de pasión. No, y y ve, o sea, está muy básico. Sí. Pero bueno, velo a colores y ya cuando lo saca Nintendo sí es así de ¡güey! O sea, no, yo cuando lo vi ya para Nintendo fue así. Pero, obviamente, pues ese sí era de las rarezas que no podías comprar en Walmart. Chico, claro que no. En aquel tiempo en Aurrera, ¿no? Sí, en Aurrera. Todavía no llegaba a Walmart a México. Porque además, ¿dónde más vendían? O sea, no te digo, según yo, donde compramos el pinball fue en Meave. Ajá. Bueno, o sea, estaba Meave, estaba Liverpool. Ajá, estaba Liverpool, Palacio de Hierro, Sears. Ahí sí, de cartuchos. Sí. Pues obviamente sí había, pero muy poco, según yo. Comercial Mexicana, Aurrera Gigante.
sí había, pero muy poco. Y además eran los de, ya sabes, o sea, los de botadero, ¿no? Sí. O sea, era así como, Sí, los básicos. como en el capítulo de Los Simpsons, así de golf con no sé quién, ¿no? Ándale, O sea, así sí, de sí, esos, sí. así que dices, puta, Sí, golf, exactamente. güey. O sea, de los que comprabas solo cuando le tenías que llevar a alguien un regalo, así que no tenías ni idea de qué regalar, Ajá. pues le llevabas el juego de golf, ¿no? A tu amigo, a tu primo, Ajá, sí, que no tenías Sí, ni idea de entonces qué ya le sabías gustaba, que- nada. sí. Y que ya no le podías regalar un Playmobil porque ya era Sí, no, ridículo. sí. Entonces, bueno, pues le llevabas el de Sí, golf, el cartucho, ¿no? sí. Sí, justo. Pero sí, yo sí, por ejemplo, para mí era un terror que fuéramos a pagar la tarjeta de crédito del suburbio de mi papá. Porque justamente Ahí yo me estaban la todos los pasaba. juegos. Porque aparte, ya empezaba este asunto, como dices, de que estaba la televisión con la consola prendida, Sí, para que promocionando algún probaras, juego. claro. Y tenía Sí, los dos claro. controles conectados. Entonces, era el asunto de estar ahí como Lelo si estaban los otros niños. Porque si no estaban los otros niños, Eras tú el Lelo, te ponías claro. a jugar ahí y te quedabas Sí, sí, hasta claro. que te agarraban. Literal, así como en las tortillas, las maquinitas, te agarraba el papá, la mamá de la oreja. Y ahora, dijo la Vámonos. chingada, vámonos. Sí, eso sí era real. Era muy, muy común ese tipo de cosas. Y también algo que ya se les prendió después el foco Ujú. a la gente de Nintendo es que empiezan a sacar arcades o maquinitas Ujú. de Nintendo con 200, 300 títulos para que juegues. Y era bien diferente la manera de jugar, porque tú sabes que ¿cómo lo decía? No me acuerdo dónde lo decían. Una moneda, una ficha, 3 vidas. Ujú, ujú, ¿No? Entonces ese era una ficha, 3 vidas, una ficha, 3 vidas. Así eran los juegos. Ajá. En estas maquinitas de Nintendo era una ficha, Ujú, no sé, 5 minutos de juego. ujú. ¿Querías que no se cortara tu juego? Échale otra fichita para que te dé otros 5 minutos. O sea, eran de tiempo las de Nintendo. Las maquinitas de Nintendo. Y venían disfrazadas completamente de gris con negro y rojo. Eran completamente de Nintendo. Y esas eran por tiempo. Ujú. Y haz de cuenta, venía la máquina y en la parte de arriba venía un recuadro con un counter. Que te iba restando tiempo. Ya ajá. cuando quedas en ceros, si no te dabas cuenta que quedabas en ceros, lo que hubieras jugado y hasta donde fueras de nivel lo perdías por completo porque Sí, tienes razón. se detenía la máquina Sí, y te decía, tienes se te razón. acabó tu tiempo. Estaban muy chidas y tenían casi todos los títulos de Nintendo. Esas tenían 300, 400 juegos y tú escogías cuál juego. Y 2 veranos después, que diga 2 navidades después, 3 horitos después, 0 doritos después. sale otra payasada extrema que yo estoy casi seguro que iba al ataque de las niñas Ajá. videojuegueras y sale esto que se llama el pad de Nintendo. El tapete. El tapete. El tapete. Y con él salen un montón de juegos en donde estás jugando no con el control. ¿No? Juegas con los pies. Y entonces empieza a salir una serie de videojuegos de baile, de brincos, de bicicletas, en donde tu cuerpo, tu puerquecito, es el control. Ajá. Y entonces, obviamente, empiezan a salir otro tipo de realidades virtuales, vamos a llamarle así. Sí. El cuerpo relativamente, ¿eh? Bueno, Porque los si le agarrabas la maña, nada más le hacías así. Ah, bueno, sí. Yo claro, sí era así, sí, claro. chinga, que me voy a estar moviendo. Sí, después estaba bien flaco. Ya Estaba imagínate. Estaba Twister, por ejemplo, Ajá. si me acuerdo, Twister de Sí, Nintendo. sí. Estaban esos ¿cómo se llama el de Aerobics? O sea, cuando eran Aerobics. Sí. Que bueno, o sea, ya las gráficas ya empiezan a mejorar. Sí. O sea, ya empieza a ver así como una mejoría. Empiezan a salir segundas partes de las cosas. Que, bueno, se volvió la revolución porque se llamó Super Mario 2. O sea, el Super Mario 2 fue así como... Híjole, o sea, sí fue algo brutal Sí. en cuanto a las gráficas. Sí, era muy diferente. Que era un juego... Aparte era un juego que... en el que te podías regresar, porque en el Ajá, Mario Bros. exacto. 1 no podías No, regresarte. no, En Super Mario 2 ya te podías regresar. Tenía una dinámica completamente diferente al Mario Bros. 1, pero ahí te va. ¿Por qué fue?
hubo otro juego, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que era el juego de Mario 2. Era ese juego y lo único que hizo Nintendo, no sé si fue por hueva, no sé si fue porque los creativos no se les ocurría nada. Le cambiaron el personaje. Sí, nada más modificaron los sprites que se llaman. Modificaron los sprites y pusieron a los personajes de Mario Bros. Que pusieron a la princesa Peach, pusieron al Mario, Luigi y pusieron al A Koopa. al Toad, al Honguito. Pusieron esos 4 personajes y ese era el Mario 2. O sea, realmente como que toda el contexto del juego se lo sacaron de la manga porque ya venía programado tal cual ves el juego, tal cual es el Mario 2, o sea, no le cambiaron realmente nada. Entonces, sí, exacto. Sí es... Yo me acuerdo, por ejemplo, de los de C64, inclusive si quieres búscalo. Bueno, a ti ya te lo he enseñado, pero es una versión desde el C64. Estamos hablando de muchos años antes que el Super Mario Bros. 1, que se llama Giana Sisters. Giana Sisters, que es un jueguito en donde dos hermanas tienen que rescatar un gran diamante en un castillo. Y si tú te fijas en la plataforma, o sea, si tú te fijas en cada escenario y en toda la plataforma y de qué se trata y demás, pues realmente es el Mario 1. Ok. Y si tú comparas las fechas, salió primero Giana Sisters. O sea, inclusive creo que es de manufactura alemana. No me acuerdo si alemana, pero así de un país así de esos que realmente así la producción de videojuegos no es así como algo que aparezca en su manual de Producto Interno Bruto. Pero si tú juegas el Giana Sisters contra Mario Bros. 1, inclusive muchas cositas del 2. Ah, cabrón. ¿Ya viste? Ya lo estoy viendo. O sea, sí es una cosa así súper extraña, ¿no? O sea, de quién copió a quién fue primero, quién fue después. Mira, pues habría que... Pero es la misma dinámica. O sea, aquí la diferencia es que Giana, en lugar de hongos, la primera... Sí, son diamantes. O sea, son diamantes para empezar. Las monedas son diamantes. Ajá. Y cuando agarra su superpoder, su primer superpoder, es una pelota que la convierte en punk. Sí, aquí ya está Punk, sí. Ajá, o sea, loquísimo, ¿no? Porque aparte así como de a quién se le ocurrió una pelota que la haga Punk. Sí. Y entonces con su fuerza Punk ya puede romper los ladrillos. Y su segunda fuerza es un rayito que le deja aventar balas. Y después, su tercer poder son 2 rayitos con las que avienta doble bala. Y luego su siguiente poder es un reloj que le detiene el tiempo, o sea, hace que se haga más lento el tiempo del score de cada escena. Ah, ya. Y el último poder es una gota. Es una gota que con ese puedes traspasar todo el fuego. Y en muchos escenarios necesitas esa maldita gota porque, o sea, de lo contrario es imposible. Bueno, sí se debe poder, pero es una cuestión de demasiado control sobre los movimientos de Giana. Pues la onda es que con la gota, pues no. O sea, no el fuego no te hace nada. Entonces sí es así como, pues rarezas, ¿no? De esas rarezas que dices, chale, o sea, esto es igualito a quién fue primero, ¿no? O sea, de hecho, justo estoy viendo qué onda. A ver. Está loquísimo. Entonces, bueno, eso sí me llamó mucho la atención cuando sale Mario Bros. Que nosotros ya habíamos jugado Giana Sisters y que, bueno, pues era como un rollo bien loco así de pues esto yo ya lo había visto, ¿no? Y empiezan a salir, te digo, estas segundas versiones. Sale Double Dragon 2 que también ya había tenido ahí algún inicio en Atari, inclusive también en Commodore 64. Salieron como segundas versiones de los juegos, inclusive también, por ejemplo, Lolo 2, si mal no recuerdo si hubo un Lolo 2. Hubo un Lolo 2, sí. Hubo Zelda. Hubo evoluciones también, pues de otros juegos, o sea, evolucionaron e inclusive empiezan a salir estos juegos ya como Maniac Mansion, de deportes, bueno, ni hablamos, o sea, de deportes, de todo tipo de deportes, de fútbol, soccer, de fútbol americano, de básquetbol. Sí, pues ahí les va nada más para como dato por si no lo ubican, el FIFA.
El y el FIFA. PES salieron en Nintendo. O sea, salieron para Nintendo la primera Sí, vez. sí, salieron para Nintendo por EA Games. EA O sea, Game Challenge Challenge Everything. Exacto. Y salieron desde ese entonces. También el de americano. ¿Cómo se llama el de americano? El de la NFL. Fíjate que híjole, no de me los de acuerdo. la NFL no me acuerdo. Me acuerdo que hay... Me acuerdo que sí hay uno de Joe Montana. Ajá. Que es así como Joe Montana's Ending Game. Algo así. Hay obviamente el de Michael Jordan. Está obviamente el de Celtics contra Lakers. Ajá. Está otro que es alusivo a Magic Johnson. No me acuerdo cómo se llama. Está el de La Noche de las Estrellas de la NBA. Ok. En donde son puros tiros. O sea, son puros tiros y puros slam dunks. Ajá. Y... O sea que, bueno, de golf hay muchos. Sí. De carreras hay muchos. Sí, de carreras hay bastantes. Había uno de motos, ¿no? Que hasta venía en la el de caja. las motos, sí, venía en la cierto. caja del como de promocional. Venía en la caja que eran unos motos que eran de las de cross. Eran de motocross. cross, exactamente. Se veía interesante, nunca lo tuve. También venía promocionado en la caja uno de un circo. Ah, el Circus, claro. Nunca lo jugué. ¿Es en serio? Te lo juro. El Circus era un clásico. Inclusive, Circus venía... O sea, ese de Exit Bike y Circus venían en el Family. O sea, eran así como el Duck Hunt Mario Bros. El Exit Bite y Circus eran los de cajón del Family. Ok. Entonces, pues eran muy simples ambos. O sea, el de Circus era pues un monito que iba en un león y tenía que brincar los aros de fuego. Sí, exacto. Y después venías en una pelota y brincabas. Luego venías así como una patineta y te salía un oso polar. O sea, eran así varios stage curiosos. Y Exit Bite, pues sí, era de muchas pistas en cross. Pero algo que era bien loco con ese juego es que a pesar de las gráficas, o sea, que no estaban así que digas, hijo, qué bárbaro, era de los primeros juegos en donde la sensación de velocidad sí la sentías. Okay, o sea, sí te daba como una buena perspectiva de la velocidad. Inclusive sí había una buena perspectiva de la velocidad en el juego mismo. Sí. O sea, sí era así como, oh, güey, sí voy bien rápido. Sí, o sea, sí lo sentías. O sea, sí era algo que sí, podías vivir un poquito, ¿no? O sea, fíjate, también había uno que lo vi más en estos juegos de cajón del Family, como dices. Era uno de carreras, de unos carritos, pero eran como que de vista aérea. Entonces eran los carritos, igual le puchabas y pero se veía la pista y sentías esa velocidad, la velocidad. Claro. O sea, estaba rudo ese juego porque sí, o sea, si no sabías medir, porque te ibas en el tráfico, o sea, ibas en en una vía transitada. O sea, no eran unas carreras en una pista controlada. Entonces, si no te fijabas, pues hoy venías acá bien y ¡pah! El trancazote y sí te sacaba de onda. Porque sí pasabas supuestamente muy rápido. O sea, sí se hicieron muy buenos... Programaron muy buenos juegos. O sea, la verdad es que para lo limitada que estaba la tecnología del videojuego, lo hicieron muy, muy bien. Rompieron la barrera. O sea, eso sí me queda claro. Después salen estos juegos de Sega, que bueno, pues intentó hacer competencia al Nintendo, cosa que fue casi imposible. Solo por un detalle. Michael Jackson's Moonwalker. Bueno, sí, o sea, Sega tenía sus... Y Sonic. Todo el mundo decía que Sega tenía muchos mejores gráficos. Sí, tenía mejores gráficos, tenía mejor juego. Pero la verdad es que a Santa Claus jamás le pediste un Sega. O sea, esa era la verdad. O sea, la mercadotecnia que tenía Nintendo era... Yo sí le pedí... algunos amigos y yo sí le llegamos a pedir a Santa Claus, a los Reyes, un Sega. Pocos fueron los que sí tuvieron su Sega, pero lo que pasa es que el Sega era más caro. Sí, era muy Nintendo. caro. Y además tenía muy poca oferta.
O sea, Sí. la oferta de los juegos y de dónde comprarlos. Sí, también. O sea, no, Nintendo hizo una cosa avasalladora Sí. con el marketing y con todo el asunto. Gus fue un Sí, agente uno de que los- pues, sí le metió el Club Nintendo, pues también, después Nintendo Manía. O sea, yo creo que sí, definitivamente el rey de los 80s, 90s de los juegos de video, definitivamente Nintendo. Sí, Nintendo. O sea- y Nintendo supo mantenerse en el mercado por muchos años. O sea, después llega este asunto del Super Nintendo. Antes de eso, Ajá. mucho antes de eso, también estábamos muy acostumbrados al arcade y era una de las cosas que le costaba trabajo al usuario, a ciertos usuarios. A los usuarios pro, pues obviamente se la pasaban el vaguito de la cuadra en el arcade. Entonces era jugar con palanca y botones grandes. Entonces empieza a hacer accesorios Nintendo. Ajá. Y hizo unos joysticks así enormes que emulaban justamente Al arcade. la Ajá. distancia que tenía cada control del arcade. Y entonces era palanca y 4 botones. Y aunque eran 2, también empezaron a existir videojuegos de Nintendo Turbo. En Ajá. el cual Sí, hacías sí, más claro. disparos o más Sí, brincos. sí, o sí. sea, entonces ya traía los 4 botones. Existía el control de 4 botones, un control Nintendo normal con 4 botones, los 2 botones normales y los botones turbo. Ahí tú no lo vas a creer, pero ya existían los controles wireless, los controles inalámbricos en el Nintendo, en el NES, empezaron a hacer estos, y sí, tú conectabas las terminales en los controles y venías hasta acá con tu control y jugabas. No fueron muy exitosos aquí en México, pero ya ahí empezó Bueno, esa porque tecnología inalámbrica. Aquí todo ya lo empezaba. inalámbrico pues, se tardó hasta que llegó el control remoto de la tele. De la que televisión. No tenía, porque Sí. antes, no sé si te acuerdas, pero los controles remotos estaban cableados y pues era así una caja con la perilla. Sí. Y con volumen, ¿no? Nada más. O Ajá. sea, eran 2 perillas. Sí. Y luego, por ejemplo, el control de los canales, era un pianote. El de televisión. El de cablevisión. El de cablevisión pianote. era una chulada. Tú cuando veías esa madresota, porque ese era el control del cable. Cuando veías Y esa también madre- estaban así, con formaica así de madera, como si era fuera un maderoso, accesorio. sí, exacto. Cuando tú veías esa madre en una sala, en un mueble, decías, puta, este güey tiene cable, güey. Tiene Cartoon Network, porque ya iniciaba Cartoon Network. No, Y, pues, pero tú ponía estás todo el hablando catálogo. tú estás Ponía el hablando catálogo de- Hanna-Barbera sí, de claro. los 80. Y era una chula que era pla, pla, y cambiabas de canal, pla, pla, y se iba cambiando en la televisión. Y le ponías una palanquita para ver los demás canales. Sí, eran 3 barras de Sí, canales 3 barras diferentes. de canales. Y aparte traía un como toner, porque sí se llegaba a distorsionar entre canal y canal. La señal se llegaba a distorsionar. Entonces tenías un tuner como para ajustar la señal de Algún la día televisión. te voy a explicar lo que hacíamos maravillosamente con ese tuner. No lo puedo decir al aire. Como muchas cosas que pasan en mi vida. Solo diré 3 palabras. Pay-per-view. Ajá, exactamente. Sí. Pero bueno, Ajá. y no, bueno, sí, pues pay-per-view, cualquiera, O sea, el que sí. sea. Era en ciertos casos el pay-per-view era el Netflix, que tenías que pagar para ver un catálogo de películas o una sola película. Y en otros casos era como el OnlyFans. Ándale, exactamente, era una combinación entre el Netflix Entre y el OnlyFans. Netflix y Tienes toda la OnlyFans. razón. Exactamente. Mi estimado Beto, no hemos acabado todavía con Nintendo. No acabamos con hablamos Nintendo. obviamente de esta primera parte Ajá. de Nintendo. Inclusive todavía reforzamos un poco el asunto de la Commodore 64, de la Apple II, pues de toda esta Sí. tecnología. De la Activision. Si les dijéramos a ustedes a qué horas estamos grabando, no lo creerían. Entonces, y todavía nos falta, todavía tenemos que hacer algunas cosas. Falta todavía. Exactamente. Entonces, pues cuéntenos, o sea, yo por ejemplo, el primer Nintendo, fíjate que chistoso, porque yo el primer Nintendo lo heredé. Casualmente, fíjate cómo son las cosas. Lo heredamos de mi primo Alejandro Roman, que obviamente él es más chico. Ok. Entonces, heredamos el Nintendo porque Alejandro pues se compró seguramente el Super Nintendo Seguramente. o otra madre. Pero pues yo el primer NES que tuve pues sí habrá sido en 1995, A la 96. madre. No, ya. Sí, porque lo heredó Alejandrito, Sí. si no, no sé.
Sí, ya está. Porque pues nuestra Commodore también pues la seguimos usando un rato. Pero extrañamente en esa brecha ya noventera, pues sí, yo pues, lo hemos platicado, yo ya veía más la tele, o sea, yo ya más sí, bien tú era... ya estabas en otro canal. Pues ya era Telehit, o sea, ya era así como pues la música, la tele, pues algo más así, Sí. O sea, como de buscar otra identidad. Sí, pues es la evolución normal del... Sí. Y bueno, de repente, pues sí prendías la Commodore y jugabas ahí hasta que la regalamos, no sé por qué rayos. O sea, ahí sí yo creo que es de una de las cosas que más me arrepiento. No por el asunto vintage o que ahorita lo rescataras o no sé. Pero pues es que realmente le hicimos una súper inversión en juegos a esa Commodore. O sea, si era así... no manches. O sea, si era un montón de juegos. Creo. Y bueno, pues el primer Nintendo, te digo, que nosotros heredamos fue de Alex Roman. Teníamos un Atari. No sé de cómo llegó. No era nuevo. O sea, alguien nos lo heredó. No me acuerdo quién. Sí teníamos el Frogger, teníamos el Pac-Man, teníamos Donkey Kong. Pero el Nintendo, el NES, nos lo heredó Alex y nos lo heredó con Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Arcade Series. Burger Time. Ok, Chip and Dale. Los rescatadores de Chip and Dale. Y ya después, por azares del destino, llegó el jueguito del Bart Simpson contra los mutantes. Ah, claro, era un clásico. Sí, clasicazazo. O sea, también estaba en maquinita. Aquí abajo, aquí a la vuelta lo tuve en maquinita y era un juego bien bueno. muy recurrente. Era bueno. Sí jugaban mucho ese. Mi hermano sí lo acabó. De hecho, sí, mi hermano acabó muchos más juegos que yo. Pero con esos teníamos, o sea, con esos 5 jueguitos teníamos para un buen rato. Extrañamente nunca tuve el Mario 1. No me preguntes por qué, pero el Mario 1 nunca estuvo en mis manos. Sí. Es que sabes que a veces venía la consola cuando la llegabas a comprar. A veces venía con la consola sencilla venía con un cartucho de regalo y podía ser aleatorio. O podía ser el puro Mario Bros. Sí, quién sabe. Entonces, sí era así. La pistola tampoco la tuve nunca. Sí, no. Pero sí, el Mario 3 también por angas o mangas llegó a mis manos. Todavía con la cajita. O sea, todavía llegó así como en original, con la cajita y todo. Pero no, ya para ese entonces yo ya era muy malo. O sea, ya no mimetizaba con los juegos. Pues simplemente el tamaño del control y, o sea, muchas cosas, pues ya no. Sí. Porque además yo aprendí con la palanca de botón. Y entonces el Nintendo, que todavía tenía nada más 2 botones. Sí, 2 botones. O sea, no era tan gran. Sí, no. Tan gran, pero ya me complicaba. O sea, ya no. Ya no se me hacía cómodo. Casualmente, el del Super Nintendo se me hizo más cómodo. Pero bueno, Super Nintendo lo hablaremos la siguiente edición. Sí, ya. Porque todavía faltan... o sea, para llegar a Super Nintendo todavía hay un espacio ahí importante. Porque te digo, Nintendo por muchos años acaparó el mercado. Y tiene... Y hubo muchos intentos, pues obviamente de un montón de cosas que empezaban a pasar. Que de repente, pues bueno, pues sí... pues intentaban hacer la competencia. Entonces, no lo lograron. No. O sea, de verdad Nintendo sí tuvo una gran visión como compañía para mantenerse en el mercado. Sin duda, uno de sus más grandes éxitos no es la consola NES. No es no es todos los accesorios, no es el haber continuado haciendo consolas. Yo creo que lo vimos hace unos meses. Su más grande acierto fue Super Mario Bros. Exactamente, Super Mario Bros. Y bueno, pues obviamente yo creo que la oportunidad de haber dejado desarrollar a tanta gente, a tantas compañías y comenzar esta industria del videojuego, creo que ese es el... Y lo importante y lo interesante, o sea, el haber dejado a Shigeru Miyamoto, porque lo tildaban de a loco cuando dijeron, oye, ¿cómo ves si hacemos un fontanero que entra a un mundo de hongos y que rescata una princesa? Tú estás loco, cabrón. Consigue de una u otra manera el presupuesto y empieza a diseñar el juego. Pero pues ya habían hecho E.T., entonces, o sea, ya cualquier cosa no sonaba tan pacheca. Tan descabellada. Sí, exacto. Si ya George Lucas y más bien Steven Spielberg con la gente de Atari ya se había echado unos hongos para hacer ese pésimo juego de E.T., pues ya cualquier cosa ya era así como... era X. Sí. Y bueno, pues ahorita está en boga otra vez Mario Bros, ¿no? Sí. O sea, Mario... Sí, exacto. No, Mario fue... Los hermanos Mario. Sí. O sea, fue una cosa
tremendamente, pues, ¿cómo decirlo? Generacional. O sea, sí marcó un antes y un después en Y está en el marcando todavía, entretenimiento. porque ahorita, hoy, el asunto está impresionante. Te lo digo, o sea, mis sobrinos, tengo uno de 5 y otro de 4. Acaba de cumplir 4 este sábado, este domingo. Uno de 5 y uno de 4. Que el de 5, o sea, está súper identificado con la imagen de Mario Bros. Su cumpleaños anterior fue con temática de Mario Bros. O sea, todo lo quería de Mario Bros. Se lo vistieron de Mario Bros. O sea, él fascinado, él quería su fiesta temática de Mario Bros. Se le hizo. Y el otro pequeño tiene de estos nuevos dispositivos, el Sub, que es como un mini Game Boy que trae como 3,000 juegos de Nos falta Nintendo. el Game Boy. Sí, Ajá. es lo que quería hablar No, pero vamos pues a hablar sí, para la que próxima. sí. Y lo sabe jugar, o sea, sabe jugar el Mario Bros. Y dices, güey, o sea, hay 35 años mínimo de diferencia entre ellos y yo. Y yo que yo. Y lo chistoso es que a la edad de que de mi sobrino, a los 5 años, conociste a Mario. yo conocí a Mario. Sí, claro. O sea, está muy Y además, cabrón. obviamente, es el nuevo Mickey Mouse. Obviamente lo invitan a la fiesta de Mario y adivinen a quién no podían sacar de todos los juegos. O sea, este cuate. No. Así de, Beto, deja las tuberías ahí, por favor. Beto, no hagas que las plantas salgan. Fíjate que ese día tenía otro qué compromiso. caray. Y pues sí anduve más preocupado por tratar de llegar, porque tuve que venir desde Nicolás Romero que la hasta chiflada. Satélite. Ya se andaba preocupado. Bueno, está bien. Eso sí, ahí me comprobé que mi hermana sí es buena para cocinar. Se aventó un pozole. Eso, Chihuahua. Pues bueno, pues que inviten, ¿no? En lugar de estar antojando. Muchas gracias a todos por escucharnos. Platíquenos sus aventuras con Nintendo. Pues es que de verdad, o sea, sí, todos y todas tuvimos Nintendo, todos y todas sí tuvimos O al menos lo jugamos, porque sí, a lo mejor no lo teníamos, pero sí. O sea, yo me acuerdo así cuando llegaban así, por ejemplo, mis amigas de aquel entonces a jugar Nintendo, pues era como más dócil que cuando les enseñabas la C64. Sí. O sea, cuando era eso, era así como... O sea, todavía la gente era como de, no manches, esto es demoníaco, sí, ¿qué ¿no? estás haciendo? O sea, pues como eso, que esto no estaba tan chido. Sí. Inclusive por eso, cuando jugábamos Larry en la escuela, las chavas no se acercaban. O sea, ni siquiera les tenías que decir, no te acerques porque es un juego porno. Era, no, que también siempre ha sido ligada a la computadora con el nerdo. Entonces, ajá, exacto. Sí es un asunto, un ahuyentador de mujeres. Sí, exacto. Definitivamente, o sea, es completamente real lo que dices. De hecho, fíjate, ayer estaba oyendo, no me acuerdo qué podcast, y estaban diciendo que ahorita con esto de la inteligencia artificial, que pues, sí está muy cabrón. Que los actores de doblaje, los locutores, están haciendo una organización porque como ya están emulando sus voces con inteligencia artificial y diciendo lo que se les antoje, pues están espantados de cómo vaya a terminar la industria. La industria, ¿no? Entonces yo me puse a pensar después de eso, así de... Ándele, cabrones, pero síganse burlando de los nerdos, síganlos pateando, síganlos haciendo cuatrojos, síganlos orinando. Un día llega la venganza y esta es su venganza de los nerdos. Como decía Homero Simpson, si no te pones buzo, algún día vas a trabajar para ellos. Entonces, sí. Esa es la realidad. Hoy es la venganza de los nerdos. La venganza de los nerds. Había una película, ¿no? El ataque de los nerds. Sí, el ataque de los nerds. Un saludo a todos los nerds que nos caen muy bien. Pues muchas gracias. Un saludo. Que muchos no somos así, pero pues sí. Pero otros sí. Que bueno, sí otros que por poquito y entramos en esa categoría, pero bueno. Saludos a mi querido amigo Ernesto Santos, el Ernesto. Que la próxima vez te voy a contar una historia con este cuate, con Ernesto. Pero bueno, ya en una siguiente fase, porque pues primero está el Nintendo, ya después pues entra IBM a mi casa, pero bueno, o sea, ya te contaré esa historia, porque pues sí tenía mucho que ver con Nintendo. Vamos a cerrar igual con Chistín Malo. ¿Qué es IBM? Ya me la sé, pero a ver, dime. Inmensa bola de manteca. Inmensa bola de manteca, exactamente. Por favor, dígale que no mame, ¿no? Había otro, ¿no? Que yo soy el IBM de la empresa. IBM va a traer las papas, IBM traer un café. No digas mamadas, Mary Jane. Esa sigue vigente. Sigue ¿no? vigente. De hecho, dudo que un joven de hoy conozca la marca IBM, pero conoce el concepto del IBM. Pues sí. Sí.
Ya no hay IBM, ¿verdad? ¿Mm? Así como marca de Sí, computadoras. se fue A servers. Sí, se fue algo más más específico. Saludos Sí. a IBM. Quedó, digamos que su marca, creo que se separaron, pero su marca comercial, su marca de hogar era Lenovo. Ah, Esa ok, terminó sí, tienes siendo. razón. Sí, de sí, hecho, tienes las razón. ThinkPad, que eran las IBM de escritorio, de las laptops de escritorio, las ThinkPad, terminaron siendo de IBM, terminaron siendo Lenovo. Sí, tienes toda Sí, la es razón. su marca casera se convirtió en Lenovo. Tienes toda la razón. Y no sé si se separaron. Pues bien, tus muchachos, muchas gracias, Beto. Siempre es un placer, siempre es relajado hablar de estos temas, pues relajados, Sí. temas así como, y bueno, pues a todos ustedes, pues muchas gracias por escucharnos. Por favor, pónganse en contacto. Beto siempre les deja todas las redes, todos los lugares para que se sumen, para que, pues también hagamos este programa interactivo, que se vuelva Exacto. un asunto, pues de que entre todos vayamos haciendo, pues algo más padre, algo más memorial. Gracias, por ejemplo, a gente como Lisette Robles. Que Sí. bueno, pues que nos da nuestros apes Sí, celestiales. y está bien, o sea, a final de cuentas eso es lo que tratamos de hacer con esto, o sea, que todos interactuemos, que todos demos nuestra opinión y si nosotros la regamos, no vamos a hacer el asunto de no, yo tengo la razón Sí, y yo lo dije y no me voy a no, retractar, no, no, claro, sí, o sea, no. todos formamos parte de la época y vamos a... Y hay cosas de las que pues, sí ya se nos... Pues sí, se nos va. bota la cuica, claro. Exactamente. Pues muy Sí. bien, pues muchas gracias y de verdad estamos en contacto para la próxima. No dejen de sintonizarnos los jueves, aunque a veces se tropiece un poco, pero bueno, como dicen, más vale tarde que nunca. Pero bueno, los jueves ahí estamos con un nuevo capítulo de en 30 y 40. Ahí vámonos. Estamos en redes sociales, no se olviden. Y si quieren platicar algo, pónganlo en nuestra página de Facebook. Vamos a leer aquí en vivo sus anécdotas que tengan para complementarlo con todo lo que nosotros platicamos. Y aquí vamos a estar para convivir con todos ustedes. Así es que ahora sí, ¡vámonos! Nomás por convivir. Ese es otro.